Em, para el control 3 le envío como una lista de reproducción de YouTube, me acuerdo. En esa lista de reproducción, que de hecho a ver si comparto la pantalla, hice lo que quise. Acá en el canal, ustedes se van a lista de reproducción. Sí, control 3 Mateo 2. Voy a actualizar esta. Ya, sí, claro. Pero Mateo 2. Uy, qué imbécil. Eh, ¿Dónde está? Álgebra lineal, ahí sí. Hay una lista de reproducción, chiquillos. Bueno, son videos que he grabado durante el año pasado, y tengo la suerte de tener la ayudantía solidaria el año pasado, que fue como por esta misma fecha, donde hice ejercicio, oye, estaba joven ahí, donde hice ejercicio igual. Voy a cachar si puedo hacer como esa función de separar los videos como por el ejercicio. Voy a ver eso. Pero bueno, ahí también hay otros ejercicios por si quieren complementar el estudio. Hay más ejercicio ahí de lo mismo que vamos a realizar el día de hoy, más transformaciones lineales y qué sé yo. ¿Ya? Y eso, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio de polinomio característico, que es lo más probable que entre. Vamos a hacer un ejercicio de sistemas de ecuaciones, un ejercicio de transformaciones lineales, y para finalizar un ejercicio de matrices, que la verdad, por si acaso, porque en el vespertino entró en la PEP un ejercicio así, siempre y cuando el tiempo nos dé, ¿ya? Así que eso, harto éxito para su PEP de mañana, y vamos a empezar sin más preámbulos. Voy a apagar la camarita, amiga. Y eso, ustedes saben, pues cualquier duda, cualquier consulta, cualquier cosa, me hablan nomás, me interrumpen y arreglamos eso. Espérenme, espérate un momento que no escucho, no escucho. Ay, soy un imbécil que estoy escuchando algo y era... Ya me reproducir el video. Denme un segundo. Yo me entrego a la ayudantía, me pongo música de fondo porque si no me siento como muy solito. Compartir pantalla. Como que la pantalla se ve, ¿cierto? Sí, Ya, perfecto. Entonces, bueno, la guía es la siguiente. Está acá. Esta corresponde a la guía. Vamos a hacer como te decía, un ejercicio de sistemas de ecuaciones. Luego un polinomio característico, que el polinomio característico va un poquito del lado de determinante, bases. No hice un ejercicio de bases como tal, porque las bases en realidad es como ver transformaciones lineales, ¿cierto? Para los que han entendido el concepto, si se dan cuenta, base es lo mismo que hablar de un poquito de transformación lineal y polinomio característico. Ya. Entonces, vamos a partir de lleno con el primer ejercicio. Nos dice determinar los valores y o condiciones para que la constante real A y B, de modo que el sistema tenga única solución, infinitas soluciones o no tenga solución. ¿Ya? Entonces, acá para partir, y algo que lo dije la otra vez, hay una clave muy importante que nos sirve para todo, y que es como que sigue siempre la lógica de estos ejercicios, es que si el determinante es distinto de cero, para los que van llegando porque esto que se han conectado, voy a compartir el link de nuevo para las que necesitan la guía. Eh, Hay una condición muy importante que le dije la otra vez, que si el determinante es distinto de cero, ¿qué ocurría con el sistema de ecuaciones? Voy a anotarla. Si el determinante, que recuerden que determinante lo expresamos como un triangulito, ¿cierto? Si el determinante es distinto de cero, nosotros vamos a decir que tiene el sistema tiene solución. Ustedes dirán el determinante de qué, ¿cierto? El determinante de la matriz principal del sistema. Es decir, si ustedes se dan cuenta, este sistema de ecuaciones, claro, tiene única solución. Eso es, como dice la compañera ahí. Nosotros, por ejemplo, un sistema de ecuaciones nosotros lo podemos transcribir como una matriz, como una multiplicación de matrices. Por ejemplo, este sistema de ecuación que nosotros tenemos acá arribita. Por ejemplo, toda la columna de la X, yo en vez de poner X voy a poner los números que acompañan. Por ejemplo, el primero lo acompaña, a este lo acompaña un uno, ¿cierto? Ese sería un menos uno, y ese X partido en 2 es lo mismo que llamamos un medio, ¿cierto?
Por lo tanto, yo lo voy a transcribir como 1, ¿cierto? Menos 1, 1/2. Luego, la columna de la si se dan cuenta, lo que acompaña el primero es un menos a, porque ese menos a va a ser un elemento numérico, ¿cierto? Que después se va a poder reemplazar cuando sepamos el valor del a. Después acá va a haber un menos 2 y luego va a ser un menos 1. Luego en la columna de la z vamos a tener un 1, un 1 y un menos 1, ¿cierto? Se entiende que es ir reemplazando con cada elemento. Acá nosotros cerramos esta matriz y se supone que, como les decía, se puede reemplazar como una multiplicación. Y aquí siempre vamos a multiplicar por las incógnitas, x, y z. Y esto se supone que va a ser igual a la columna de la solución, es decir, 1, 0, b. ¿Ya? Entonces, cuando yo, teniendo claro esto, ¿ya? Cuando yo les digo el determinante si es distinto de cero, el sistema tiene única solución, me refiero al determinante de la parte principal, ¿ya? Sin considerar la columna de las soluciones. Es decir, esa es una clave muy importante para poder resolver este tipo de ejercicios, porque cuando nosotros resolvemos, bueno, para este tipo de ejercicios que tienen incógnita, ojo, porque cuando el sistema de ecuaciones, como ocurrió en el control, les dan los valores como tal, lo único que nosotros tenemos que hacer es encontrar la identidad o escalonar la matriz a través de operaciones elementales o utilizar el método Kramer, ¿cierto? Hay varios métodos que se pueden utilizar, ¿ya? Para resolver el sistema cuando les dan ya todos los valores bonitos. Pero por lo general los PEP apuntan a este tipo de ejercicios, ya la verdad, yo todas las PEP, ninguno como que pues, hicieran un sistema y dijeran resuélvelo, sino que siempre es como según las condiciones, ¿ya? Entonces, como les decía, siempre tenemos que, una condición principal es que si el determinante, ¿cierto?, de la matriz principal, que entiéndase la matriz principal del sistema, que corresponde a la parte, esta parte que nosotros recién realizamos, es distinto de cero, el sistema va a tener, en este caso, tiene solución única, como se dice. Voy a agregarle acá, tiene solución única. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Buscar ese determinante, es decir, el determinante va a ser triangulito, ¿cierto? Voy a transcribir, ¿cierto? La matriz, ahora determinante, 1/2, menos a, menos 2, menos 1, y acá un 1, un 1 y un menos 1. ¿Ya? Yo para resolver determinantes por lo general utilizo el método Laplace que se conoce, donde utilizo la columna, o la fila o columna que yo quiera. En este caso yo voy a utilizar la primera fila, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si utilizo la primera fila, escribo el primer elemento de la primera fila, que es el 1, ¿cierto? Que ahí está el 1, y dice que tengo que tapar, ¿cierto? El resto de los elementos. Y tengo que hacer como una multiplicación cruzada, ¿sí? En este caso sería una multiplicación cruzada, ¿cierto? De la matriz de la diagonal principal menos la diagonal a otra diagonal. Es decir, menos 2 por menos 1, 2, menos, porque siempre es menos 1 por menos 1, menos 1. Es decir, va a ser, en este caso, 2 más 1. Si a alguien no le ve y le cuesta verlo de esta forma, yo le recomiendo que haga un mini determinante ahí mismo, ¿ya? Y que lo pueda ir desarrollando. Ya, por ejemplo, acá si tapa esto, ver lo que le queda y transcribirlo como un mini determinante acá. Por ejemplo, así. En este caso sería menos 2, 1, menos 1, menos 1. Luego, siempre se supone que el segundo elemento es negativo. Siempre, siempre el segundo elemento cuando realizamos este método de Laplace, que ojo, es solo para matrices de 3×3. ¿Qué va a ocurrir acá? Que ahora nuestro segundo elemento de nuestro determinante va a ser un menos a. Y como que hay un menos, va a ocurrir que ese menos va a chocar. Es como que yo hago acá volver a escribir el menos a, ¿cierto? Va a chocar, ¿cierto? Por lo tanto, en vez de poner menos a, yo voy a poner que va a ser más a, porque se va a convertir en positivo, ¿cierto? Por lo tanto, bueno, vamos, como ya hicimos esta metodología de poner el determinante, vamos a ir haciéndolo. Y ahora, ¿qué vamos a poner en nuestro mini determinante? Vamos a poner estas dos columnas, menos 1, 1/2, 1 menos 1. Voy a poner menos 1, 1/2, ¿cierto? Y acá por el otro lado, 1 menos 1. Y por último tenemos que sumar el último elemento de la fila, que va a ser en este caso más 1, ¿cierto? Que corresponde a este elemento que está acá. Tapo la fila y la columna, va a ser lo mismo, menos 1, 1/2, menos 2, menos 1. Ser menos 1, 1/2, menos 2, menos 1. ¿Sí? Entonces ahora, por ejemplo, acá vamos a tener, como les decía, va a ser 1, ¿cierto? Y acá
Menos 2 por menos 1 va a ser en este caso 2. Menos, ¿cierto? Y ahora menos 1 por 1 menos 1, por lo tanto se va a convertir en, bueno, es como que pusiésemos menos 1, ¿cierto? Pero sabemos que eso va a ser un más 1. Luego más a, ¿cierto? Y acá con qué nos vamos a encontrar, vamos a abrir paréntesis, ¿cierto? Vamos a tener aquí menos 1 por menos 1, que va a ser en este caso un 1 positivo. Menos siempre es menos, ¿ya? Y en este caso nos va a quedar un medio por 1, que va a ser un medio. Es decir, 1 menos un medio, más en este caso 1, ¿cierto? Y nuevamente acá, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener en este caso menos 1 por menos 1, ¿cierto? Que va a ser un 1 positivo, menos, ¿cierto? Y acá vamos a tener menos 2 por un medio, ¿cierto? Que en este caso, menos 2 por un medio va a ser menos 1, ¿sí? Por lo cual al final va a terminar sumándose y va a ser un más 1. Estamos haciéndolo bien pasito a pasito, ¿no? Acá va a ser 3, ¿cierto? 1 por 3 no va a afectar en nada. Acá va a quedar 1 menos un medio, va a ser un medio, ¿ya? Por si acaso, entonces acá va a ser a por un medio, que sería más un medio a. Y luego acá va a ser un 2, ¿cierto? Por lo tanto sería más 2. Sí, que de hecho si trabajo un poquito más esta expresión, que en realidad sería agrupar estos dos, ¿cuánto va a ser el resultado del determinante de esta expresión? Va a ser 5 más un medio a. Ese sería el resultado del determinante de la matriz principal, ¿cierto? Del sistema de ecuaciones. ¿Se entiende este desarrollo, chiquillos, hasta ahora? Recuerden que yo veo el dedito arriba. Ah, ya, bacán. Con eso me conformo. Ya, perfecto. Entonces, ahora, ¿qué era lo que nos decía la condición principal? Que el determinante para que tuviese solución única, ¿cierto? Lo que tenemos acá arribita, tenía que ser distinto de cero. ¿Cuánto nos dio el determinante acá? 5 más un medio. Entonces tengo que, digamos, meterlo, ¿cierto? A una ecuación, por decirlo así, donde vamos a aplicar esta condición. Es decir, vamos a decir ahora 5 más un medio partido, o sea, un medio de A, tiene que ser en este caso distinto de cero, ¿cierto? Por lo tanto, ahora, ¿qué puedo hacer yo? Trabajar esa ecuación, ¿cierto? O sea, en este caso, lo que yo podría hacer, ¿sí? Podría dejar en este caso acá el un medio a, ¿cierto? Distinto de el menos 5 va a pasar ahora, este 5 pasa restando, ¿cierto? Por lo tanto, y el a ahora va a ser distinto de, y este que está con un medio multiplicando, como una fracción pasa al otro lado también multiplicando, pero da vuelta, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuánto va a ser la condición para que el sistema tiene que ser A distinto para que tenga única solución o tiene que ser distinto de menos 10? ¿Ya? Entonces, aquí ya llegamos al como la primera condición que nos pedía, que nos podemos tener nosotros en este caso. Entonces, nosotros acá podríamos ya responder, por ejemplo, una primera parte que es para que tenga única solución. ¿Ya? ¿Qué podríamos decir nosotros acá? Por ejemplo, podríamos poner aquí. Por lo tanto, si A es igual, perdón, si A es distinto de menos 10, y en este caso el B nosotros no lo trabajamos, ¿cierto? Pero a pesar de que no lo trabajamos, porque eso significa que como no trabajamos el B, ¿cierto? Porque el B no influyó dentro, porque aparte no estaba en la matriz principal. ¿Qué se va a significar eso? Que el B puede tomar cualquier valor porque no estuvo dentro, digamos, no nos generó conflicto dentro de nuestro sistema. Por lo tanto, acá lo que tendríamos que poner que el B perteneciente a, tan simple como poner B perteneciente a los reales nomás, ¿ya? Por si se dan cuenta, ustedes dicen, el B no tuvo ni pito que tocar en este ejercicio, pero igual hay que considerarlo al momento de las soluciones, ¿ya? A pesar de que no afectó, pero ponerlo igual porque obviamente el ejercicio nos pregunta determinar los valores y o condiciones para la constante real A y B, ya no nos pide solamente una, sino que las dos. En este caso, el único que como causó problema fue la A, ¿cierto? Y el B no le pasó nada, entonces dejamos el B tal cual. Entonces, si A es igual, o sea, perdón, si A es distinto de menos 10 y B perteneciente a los reales, ¿qué va a ocurrir? El sistema, en este caso, va a tener única solución.
Ya. Entonces, llegamos a esta parte del ejercicio, ¿cierto? Entonces, nosotros ahora tenemos que hacernos una pregunta. O sea, si nosotros lo pensamos, chiquillos, es decir, el ejercicio para cualquier número distinto de -10 va a tener única solución. Para cualquier. Entonces, ahí ya nos quedan poquitas opciones para poder decir si tiene infinita o no tiene solución, ¿cierto? ¿Cuál sería la única opción entonces para que un elemento tuviese infinitas soluciones o no tenga soluciones, mirando como esta condición, restricción principal que quedamos nosotros? Piénsenlo. Que hace igual a -10. Claro, ahí está, que A fuese igual a -10. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora? Como ya llegamos a esta primera condición, vamos acá a separarlo. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que hacer, a veces por lo general hay otros ejercicios que, bueno, tengo varios ejercicios, tengo como 3, donde también a veces la da dos valores, ya da una cuadrática, qué sé yo, y da dos valores. Entonces hay que probar con ambos valores porque piensen que en el universo de números le están diciendo que para cualquier número distinto de ese tiene única solución. Entonces, cuando nosotros, porque nos están preguntando ya, entonces si para distinto de 10 tiene única solución, entonces por descarte la única opción para que tenga infinita o que no tenga solución, porque aún no sabemos, tenemos que hacer el análisis, es que sea ese valor que en este caso nos dice que tiene que ser distinto, entonces en este caso que la sea igual a -10. Entonces ahora hay que empezar a hacer la prueba cuando A es igual a -10. Por lo tanto, si nosotros, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos, ¿se acuerdan de del teorema de Roche? Tenemos que hacer un análisis de consistencia a través del teorema de Roche. Pero lo primero que tenemos que hacer es reemplazar el valor de A en el sistema original, es decir, en este caso, en este sistema que estaba acá. De hecho, podemos hacerlo aquí mismo. eh, Suponiendo que nuestro A es igual a -10. Pues lo vamos a transcribir hacia abajo. Entonces, por ejemplo, acá lo vamos a hacer como, tenemos que pasarlo como a materia ampliada, que es prácticamente igual a esto que tenemos acá, solamente que con la ampliada que es considerando la columna de la solución, porque ahora vamos a trabajar con operación elemental. Entonces, por ejemplo, acá era 1, ¿cierto? Menos 1, un medio. Estoy haciendo alusión a la columna de la X. Luego acá, ahí está la, ¿cierto? Dice que A va a ser igual, en este caso menos A, ¿cierto? Va a ser -10. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Que el negativo va a chocar con, en este caso, con nuestro A que es como que aquí estuviésemos diciendo menos, ¿cierto? Y el A es -10. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que se va a convertir ese A en, o sea, en este caso, este valor en positivo. Vamos a tener 10 menos 2 menos 1. Y acá vamos a tener 1, 1, menos 1. Y ahí vamos a tener que poner nuestra ampliada que va a ser 1, 0, B. ¿Ya? Entonces solamente reemplazamos el valor, ¿cierto? En este caso, del A. ¿Sí? El del B no lo reemplazamos porque no tenemos condiciones para el B. Esa es la idea ahora, trabajar con las condiciones del B. Entonces voy a transcribir eso que hicimos recientemente acá arribita, acá abajo, que nos dio en este caso 1 menos 1, ¿cierto? Un medio, después nos dio 10 menos 2, nos dio menos 1, después nos dio 1, 1 menos 1, y teníamos en este caso nosotros nuestra ampliada de la matriz que era 1, 0, B. Ya, ¿cuál es la idea en este caso? Es trabajar el teorema de Roche que trabaja con el teorema del rango, ¿sí? Entre comillas, o más que entre comillas, sino lo que tenemos que hacer nosotros cuando empezamos a hacer este análisis de consistencia es como ir escalonando la matriz, ¿ya? Alex, Dime. ¿por qué el uno que está a la derecha del 10 es positivo si en la matriz original es menos z? A ver, no, bueno, Soy tontísimo, ya, ok, estoy bueno. ya. Vamos, vamos con el siguiente. Entonces, lo que les decía para el teorema de Roche, lo que tenemos que ir haciendo es ir trabajando operaciones elementales en fila con el fin de aplicar el teorema del rango, es decir, a medida que uno va trabajando esta operación, es decir, como ir escalonando la matriz hacia abajo, solamente uno se va dando cuenta que solo se va dando para uno tratar de anular, en este caso, el teorema del Roche o el del rango, es tratar de anular filas, es decir, que se conviertan en cero. Entonces nosotros vamos a hacer nuestro trabajo como si estuviésemos haciendo un inverso de una matriz. Por lo general, lo que se hace con un inverso de una matriz, como si se dan cuenta acá tenemos el hermoso uno pivote, ¿cierto? Entonces puedo anular para acá abajo y convertir esto en cero.
¿ya? Entonces, ¿cómo sería la operación elemental en este caso? Acá, por ejemplo, sería, si se dan cuenta, ¿cuánto tengo que sumar en este caso a menos 1 para que se convierta a 0? Un 1. Es decir, ese mismo 1 que está arriba. Por lo tanto, tendría que decir, voy a multiplicar por 1 nomás, la fila 1, porque 1 por 1, en este caso es 1 por 1, va a ser 1, y se lo agrego a la fila 2. Recuerden que yo trabajo de la forma simplificada, si usted trabaja en la otra no hay drama. Por ejemplo, acá, ¿cuánto tendría que sumarle en este caso a un medio para que se volviese 0? ¿Cierto? Tendría que ser menos un medio. Por lo tanto, voy a multiplicar por menos un medio, ¿cierto? La fila 1, pero ahora se lo voy a agregar a la fila 3, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto va a ser eso? Bueno, y aquí le voy a ir desarrollando las operaciones elementales, ¿ya? Eh, ¿Cómo lo hacemos? Ya, vamos a ir haciéndolas. Entonces, por ejemplo, acá sería, bueno, siempre lo que yo recomiendo, ¿cuáles van a ser las que genera cambio? La 2 y la 3. Entonces, la 1 la voy a dejar tal cual para no confundirme. Es decir, va a ser 1, 10, 1. Después va a ser con 1. Cierro. Ahora vamos, por ejemplo, la que genera cambio en la fila 2. Entonces, en este caso dice que va a ser fila 1 por 1, 1. Más menos 1 va a ser 0. Luego, 10 por 1, 10. Más menos 2, ¿cierto? Va a ser 8. Después 1 por 1, 1, ¿cierto? Más 1 va a ser 2. Luego acá lo mismo. 1 por 1, 1. Más 0 va a ser 1, ¿cierto? Luego la siguiente va a ser menos un medio por 1 menos un medio. Más un medio va a ser 0. Por eso dice la fila, la segunda operación elemental. Después acá sería menos un medio por 10, que sería en este caso menos 5. Más 1 va a ser menos 6. Luego acá sería menos un medio por 1 menos un medio, más menos 1, que sería equivalente a tener menos 3 medios, si no me equivoco, sí. Y luego acá, por ejemplo, vamos a tener menos un medio por 1 menos un medio, más b, ¿cierto? Que va a ser lo mejor. eh, claro, b menos un medio. Dejémoslo así. En ese caso no podemos operar, ¿sí? Entonces en el último dijimos menos un medio por 1 menos un medio más b, ¿cierto? Va a ser b menos un medio. Entonces, llegamos a este caso acá. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, la idea siempre es tratar de eliminar, en este caso, eliminar las columnas, perdón, las filas. Entonces, por ejemplo, en este caso, si se dan cuenta, podríamos eliminar tal vez la fila. Por ejemplo, si se dan cuenta, el 8, una técnica que yo siempre hago. 8, ¿cierto? ¿Por cuánto tendría que, o sea, en este caso, 8 por cuánto tendría que sumarlo, ¿cierto? O mejor dicho, multiplicarlo, ¿verdad? Que es la fila 2, para que en este caso en particular, tuviese que ser, porque antes de, la idea de nosotros acá, por ejemplo, este es menos 6. Entonces, la idea es tratar de ir anulando estas columnas, es decir, que se conviertan en puros ceritos. Entonces, por ejemplo, acá, al menos 6 para que se convierta en 0 tendría que sumarle, ¿cierto? Un 6, ¿sí? Y lo mismo acá, al menos 3 medios, ¿cierto? Para que se convierta en 0 tendría que sumarle en este caso un 3 medio positivo, ¿sí? Entonces, pensemos mirando solamente este, por ejemplo acá, el 8, ¿cierto? En este caso, porque la idea del 8 es convertirlo en un 6. ¿Por qué el 8 queremos convertirlo en un 6? Porque si el 8 lo convertimos en un 6, vamos a poder decir, si lo convierto en un 6, lo sumo a menos 6 y se va a convertir en 0. Entonces, lo que decimos nosotros acá, 8 por cuánto para que se convierta en este caso en 6 positivo. Y si se dan cuenta va a ser como despejar esta súper incógnita, que acá lo puedo simplificar por 2 y va a ser equivalente a decir 3 cuartos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a decir, vamos a multiplicar, en este caso, por 3 cuartos la fila 2 y se lo vamos a agregar a la 3. Porque si yo multiplico en este caso 8 por 3 cuartos, que es lo mismo que diga 8 por 3, 24, y 24 dividido en 4 es 6, y se los agrego a menos 6, eso va a ser igual a 0. Y después, curiosamente, si yo multiplico 3 cuartos por 2, va a ser lo mismo que diga 6 cuartos, y que 6 cuartos, ¿cierto? Si lo simplifico va a ser 3 medios, y si 3 medios se lo suma a menos 3 medios, va a ser 0. Se dan cuenta que como que la operación uno a veces se centra solo en una, pero de forma indirecta también está realizando la otra, ¿ya? Entonces,
vamos a ir obteniendo esto, entonces la que va a cambiar ahora va a ser la fila 3 solamente. 10, 8, 1, 2, 1, 1. Entonces acá, bueno, va a seguir siendo 0. Después, como les decía acá, si multiplico por, en este caso, vamos a hacerlo con azul, 8 por 3 cuartos, porque eso nos dice la fila 2 por 3 cuartos, va a ser 6 positivo, y si 6 positivo le sumo menos 6, va a ser 0. Luego, si multiplico 3 cuartos, ¿cierto? Por 2, como les decía, eso va a ser en este caso 6 cuartos, que 6 cuartos, de hecho, si lo simplificamos, va a ser 3 medios, ¿sí? Y si 3 medios se lo sumamos a menos 3 medios, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0. Y finalmente, acá vamos a tener 3 cuartos, ¿cierto? En este caso, 3 cuartos por la fila 2, que va a ser 3 cuartos por una 3 cuartos, más b menos un medio, es decir, en este caso, es como que estuviésemos diciendo en este caso b menos un medio más 3 cuartos, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo, lo cual va a ser equivalente a decir en este caso b más un cuarto, ¿ya? Porque un medio más 3 cuartos va a ser, claro, va a ser un cuarto. ¿Se entiende, chiquillos? Ya. Entonces, y aquí llegamos a algo fundamental, pues, del teorema de Roche-Frobenius, que si se dan cuenta, acá el rango, ¿cierto? Digamos como al rango final. Aquí, por ejemplo, este elemento que está acá, ese b más un cuarto, genera conflicto, porque recuerden que el teorema a todo esto, ya tenemos el conjunto para que tenga única solución. Entonces, dice el teorema de Roche-Frobenius que para que un sistema tenga, por ejemplo, en este caso, infinitas soluciones, dice que el rango de A, que es decir, es considerar el rango sin considerar las soluciones, tiene que ser igual al rango, considerando en este caso las soluciones, y eso tiene que ser en este caso menor al número de incógnitas. Que en este caso el número de incógnitas se refiere a X y Z. Entonces, si se dan cuenta acá, ¿cuánto es el rango, por ejemplo, en este caso, chiquillos, sin considerar el conjunto de soluciones? ¿Cuánto es el rango ahí? 2. 2, ¿cierto? Porque son dos filas no nulas. Luego, ¿cuánto va a ser el rango ahora si yo considero el conjunto, la columna de soluciones? ¿Sigue siendo 2? No, ¿cierto? Sigue siendo 3. Entonces, ¿qué pasa? Aquí llegamos a la conclusión, porque lo que nosotros necesitamos es que sea 2, ¿cierto? Porque si es 2, ¿cierto? O sea, si acá el rango, considerando nuestra columna de soluciones, es 2, ¿qué va a ocurrir? Va a tener infinitas soluciones. Por ejemplo, si es 3, automáticamente, si es 3, no cumple acá la condición, por lo tanto se dice que no tiene en este caso solución. Por lo tanto, ¿qué tenemos que trabajar nosotros, cierto? Tenemos que trabajar esta condición, b más un cuarto. Porque según el valor que tome el b, vamos a saber si nos sirve para que digamos infinitas soluciones o que no tenga soluciones. Entonces, ¿cuánto tendría que ser b más un cuarto? ¿A qué tiene que ser igual para que nosotros podamos decir que tiene infinitas soluciones? ¿A cuánto tendría que ser igual esto? A 0. A 0. A 0, ¿cierto? Tendría que ser igual a 0, ¿ya? Porque si piénsenlo, si el b más un cuarto es igual a 0, ¿cierto? Es decir, como que aquí simbólicamente tengamos, ya, por ejemplo, si esto fuese igual a 0, claro, nosotros al hacer ahora el análisis de consistencia diríamos, claro, si considero solamente esta parte, va a ser 2, pero ahora si considero todo esto, pensando que este es 0, va a ser 2, por lo tanto, y el número incógnito es 3, se va a cumplir y va a tener infinitas soluciones. Pero primero tenemos que saber qué valores tienen que ser para que el b sea igual a 0. Entonces, como decía por ahí la compañera, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener acá que el b más un cuarto, ¿cierto? Tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Por lo tanto, bueno, bien simplecito, ¿cuánto tiene que ser b? B menos un cuarto. Entonces, ¿qué ocurre? Si el b es igual a menos un cuarto, ¿qué va a ocurrir? Se va a convertir en 0, ¿cierto? Y por lo tanto, eso significa que va a tener infinitas soluciones, porque si el b es menos un cuarto, ¿qué va a ocurrir? Como les decía, acá entonces ya no tendríamos este problema acá, sino que ahí, claro, sería el rango de la amplitud sería 2 y el número de incógnita es 3, por lo tanto sería infinitas soluciones. Voy a ponerle acá que este es de infinitas soluciones.
¿Se entiende? Ya, acá. Entonces, finalmente podemos ya concluir el ejercicio. ¿Cómo lo vamos a concluir? Voy a pasar a la... Alex, una consulta. ¿En el número de incógnitas consideras X, Y, Z y A y B? Ya no, No, porque ya encontraste los valores. no, lo que pasa es que A y B nunca han sido incógnitas. Recuerda que A y B son constantes, es decir, que A y B, Ah, como ahora nosotros te diste cuenta, B era un número. Entonces, no es una incógnita, ¿cachai? sí, Porque, gracias. buena pregunta, eso sí, porque a veces, muchas veces pasa eso que consideran. Aunque bueno, si lo hubiese considerado, igual hubiese servido porque hubiese dicho, ah, tiene 5 incógnitas, igual hubiese funcionado, pero en Sí, realidad, igual, pero llevándolo a la puede ser realidad, motivo de fallo. claro, llevando a la realidad es solamente se considera en este caso X y Z. Entonces, cuando nosotros respondemos esto, porque esto igual es bien importante saber cómo responder los chiquillos. Entonces, ya qué onda, se me borra todo el rato. Ya, por lo tanto. Lo primero, vamos a decir, recuerden que ahora estamos trabajando con el A. Si el A es igual en este caso, ¿cierto? A menos 10, ¿cierto? Y el B es igual en este caso a menos un cuarto, ¿qué va a ocurrir? El sistema tiene infinitas soluciones. Infinitas, ¿cierto? Soluciones. Y también vamos a decir acá, también podemos concluir otra cosa. ¿Qué le pasa? Maldita tablet. Nuevamente, si el A es igual a menos 10, pero ahora vamos a decir, y el B, ¿cierto? Es distinto de menos un cuarto, porque en el caso acá nos dio cuando era distinto a menos un cuarto, que va a ocurrir que el sistema, si era distinto a menos un cuarto, ocurría que el rango no era igual a 2, sino que podía ser, va a ser 3, entonces no iba a calzar. Por lo tanto, el sistema no tiene solución. Y esas serían las conclusiones de nuestro ejercicio. Alex, ¿y en el enunciado qué nos pedían? Determinar los valores de las constantes A y B para que, de modo que el sistema tenga única solución, infinita solución o no tenga solución. Ah, todo. Ya. Bueno. Eso sería la respuesta al ejercicio. Ah, ya, alguien me pregunta. El determinante se sacaba porque nos ayuda a saber si el determinante es distinto de cero, es como una condición principal esta y como bien importante, si el determinante es distinto de cero, es decir, para los, ojo que esta condición se utiliza solamente cuando tenemos como constantes dentro del sistema que necesitamos buscar. Entonces, si el determinante es distinto de cero, el sistema se va a decir que tiene solución única según las condiciones que nos dé. Por ejemplo, acá la condición que nos dio al aplicar el determinante a la matriz principal del sistema, es decir, sin considerar la columna de las soluciones, nos dio 5 más un medio A, a la cual ahí le aplicamos la condición distinto de cero, ¿cierto? Y nos dio que A era distinto de menos 10. Entonces, ahí podríamos concluir que si A es distinto de menos 10, el sistema tiene única solución. Entonces, después lo que nosotros hacemos un análisis de consistencia pensando que claro, si el A es distinto de menos 10, es decir, todo el otro universo de números que puede tomar el A va a tener única solución. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso específicamente cuando el A es igual a menos 10? Que fue lo que hicimos acá al reemplazar y trabajar el sistema aplicando teorema de Roche y tratando de eliminar filas, lo cual ahí finalmente al trabajarlo con algunas operaciones, ¿cierto? Llegamos a la condición que llegábamos a este valor, lo cual si ese valor era igual a 0, ¿cierto? Ocurría que se iba a cumplir que tenía infinitas soluciones. Por eso lo trabajamos y después, bueno, si es distinto de menos un cuarto, no va a tener solución. Claro, eso es algo como que ayuda a resolver el ejercicio, que me preguntan por internet. Ya. ¿Clarito hasta ahora, chiquillos? ¿Alguna duda, alguna consulta? Asumo que no. Ya, vamos a pasar al siguiente ejercicio, que va a ser un ejercicio del polinomio característico. Necesito que pongan aquí harta atención, que esta materia no sé, creo que no la han visto, así que... O sea, la han visto, obviamente, sí, pero no sé si yo nunca me he hecho ejercicio de esto en ayudantía, creo que no tengo videos de esto, así que... De hecho, estas materias como bien, a veces los profes le alcanzan a pasar. Yo de hecho pensé que con el paro no iban a alcanzar a pasarla, pero los profes son jalados. Ya.
Esta es como la última materia y de hecho siempre falta como una materia que se llama diagonalización, que a veces algunos profes las ven, pero nunca la ven todas. Al menos me dijeron a mí que entraba hasta autovalores y autovectores. Esta materia no es difícil, chiquillo, el polinomio característico no es difícil, ¿ya? Es como mezcla todo lo que se ve en la segunda parte de lineal, ¿ya? Pero no es para nada difícil. Entonces nos dice, encuentra el polinomio característico. Le dice valores. Sí, me falta ahí. Valores propios y los correspondientes vectores propios de la matriz. Entonces, vamos a partir. Nosotros cuando hablamos del polinomio característico, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar una expresión, que en este caso se va a conocer así como el polinomio característico que se utiliza lambda, ¿ya? Y nosotros lo que vamos a hacer es buscar un determinante. ¿Cómo va a ser el determinante de esta expresión? Vamos a meter dentro un gran determinante la resta del polinomio característico que nos están pidiendo en este caso, que en este caso el polinomio característico que nos están pidiendo es de esta matriz. Es decir, vamos a escribir esta matriz tal cual la vamos a pasar al polinomio característico. Es decir, en este caso va a ser 0, 0, 0, ¿cierto? 0, 1, 0, 1, 0, 1. Este ejercicio es de la PEP del semestre pasado de lineal. Menos, y acá se le va a restar, y siempre es así, siempre, 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 recuérdenlo. Se le va a restar una matriz identidad, pero en función del polinomio característico, es decir, en vez de poner puros 1, ya, bueno, ya, en esta parte yo creo que ya dicen saber cuál es la identidad. Recuerden que la identidad era igual 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ya. En este caso, en vez de usar esa identidad reemplazada por 1, lo vamos a reemplazar por puros lambda. Entonces, en este caso, vamos a escribirlo acá, los lambda a mí nunca me quedan igual, así que aviso, 0, lambda 0, 0, 0, lambda. Y recuerden que todo esto estaba dentro de un determinante, ¿ah? Entonces tenemos acá la expresión, ya, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros en este caso? Ya, lo primero que vamos a hacer la superresta que nos presenta, en este caso el ejercicio, que en este caso sería, y aquí solamente con harto cuidadito nomás, sería acá por ejemplo 0 menos lambda, que ahí va a ser menos lambda, ¿cierto? Vamos por parte. Luego acá vamos a tener 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0. Entonces ahí voy transcribiendo por abajo 0, 0. Luego el siguiente, vamos a tener acá 0 menos 0, 0. Acá por ejemplo va a ser 1 menos lambda. Entonces lo escribimos así tal cual. O sea, que va a ser 0 y acá va a ser 1 menos lambda. Luego, ¿qué vamos a tener acá? Acá vamos a tener 0 menos 0. Entonces ahí vamos a poner 0. Después acá, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener 1 menos 0, que en ese caso va a ser un 1. Luego acá vamos a tener 0 menos 0, que va a ser 0, y acá va a ser 1 menos lambda, que va a ser 1 menos lambda, ¿cierto? Entonces acá va a ser, vamos a escribir acá 0, ¿cierto? Y acá 1 menos lambda. Es decir, solamente hicimos una resta, recuerden siempre acá, en esta primera parte, haciendo un review, ponemos primero, ¿cierto? El polinomio característico que nos están pidiendo que le busquemos sus valores propios, su autovector, autovalores. Y siempre le vamos a restar lo que se le conoce como una matriz identidad, pero con un lambda. En este caso nosotros utilizamos lambda, a mí siempre me lo enseñan con lambda. Entonces ahora, claro, una vez que hacemos la resta, ¿cierto? Que nos da este resultado, este determinante, esto entre comillas es lo que se conoce como el polinomio característico. ¿Ya? Ese es el polinomio característico. Polinomio. Y después esto tenemos que utilizarlo para resolver otras cositas. En realidad se le conoce el polinomio característico, digamos, a la matriz que está dentro del determinante, ¿ya? Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que hacer, siempre el polinomio característico se iguala a 0, ¿ya? Es decir, es igualar en este caso este determinante, o sea, este determinante que tenemos acá, igualarlo a 0, siempre a 0. Entonces ahora si yo busco, acá por ejemplo, recuerden que para la regla de la place, siempre se utiliza la columna que uno estime conveniente. Por ejemplo acá, y algo que siempre le he dicho, traten de usar obviamente la que tenga más ceros, porque entre más ceros tiene, menos trabajo hay. Por ejemplo, yo utilizaría esta.
No me lo tomo como... Ahí sí. Entonces, por ejemplo, yo parto tomando el primer elemento, que va a ser, acá en este caso, el menos lambda. Voy a hacerlo como con valor absoluto, para que, o sea, como determinante para que algunos no se confundan. Y ahí voy a transcribir en este caso lo restante que me va quedando, ¿cierto? Que sería en este caso, sería 1 menos lambda, 0, 0, 1 menos lambda. ¿Para qué voy a escribir lo otro? Po? Si es 0, ya que sea 0, ¿cierto? Después podría, claro, ustedes dirían, pero falta el otro elemento, pero ¿de qué sirve ponerlo? Si es un 0, entonces independiente de lo que me dé acá la cosita, ¿cierto? Voy a multiplicarlo por 0 y va a morir, ¿cierto? Por eso yo les digo que utilicen siempre la columna o fila con mayor cantidad de 0. Entonces, por ejemplo, acá esto va a ser menos lambda, y acá, bueno, la matriz principal va a ser 1 menos lambda por 1 menos lambda, ¿cierto? Lo pueden hacer ahí si quieren, pero menos 0, ¿cierto? Porque recuerden que esta es la diagonal principal, menos esa, ¿cierto? Entonces, en realidad podríamos dejarlo ahí nomás. Ahí está listo. Y se supone que esto va a ser igual a 0. Entonces, por ejemplo, acá lo que yo haría, diría, claro, acá tengo menos lambda, y acá va a ser 1 menos lambda al cuadrado. Ojo, la idea es buscar el valor de lambda. Cuando encontremos el valor de lambda, ese va a ser conocido como el valor de lo que se van a conocer como los valores propios, ¿ya? Y ahí ya tienen la primera parte del ejercicio. Entonces acá, por ejemplo, yo lo trabajaría como cada uno en particular, por ejemplo, la forma que yo al menos les creo que les he enseñado, que es, uso este primero, como estoy igualando, el primer lambda que va a ser equivalente a decir menos lambda igual a 0, ¿cierto? Es como que, en este caso, tapo esta primera parte, como se están multiplicando ahí, entonces puedo tomar este como la primera parte de la ecuación, es decir, menos lambda igual a 0, y la segunda parte es tapar este y trabajar esta como una ecuación, es decir, que sea acá en este caso 1 menos lambda al cuadrado igual a 0. Si alguno de ustedes quiere, y que se puede ya, puede trabajar esto, por ejemplo, desarrollar este cuadrado y no después multiplicarlo por esto, les va a quedar, creo, una expresión como cuadrática, ¿ya? Aquí es cosa de gusto, ¿no? Ya no hay como una forma establecida. Por ejemplo, acá el primer lambda, porque esto es como multiplicarlo por menos 1, sabemos, ¿cierto? No va a variar mucho, sabemos que lambda va a ser igual a 0. Lo voy a envolver. Voy a envolver para tenerlo clarito. Y luego acá, por ejemplo, ese cuadrado que está acá, si lo paso al otro lado como raíz de 0, va a seguir siendo 1 menos lambda, ¿cierto? Por lo tanto, 1 va a ser igual, en este caso, a mi lambda 2. Y esto, ¿cierto? Van a ser conocidos, como les decía, estos de acá van a ser... Ya, ¿qué anda? Estos van a ser los valores propios. Es decir, lambda igual, lambda 1, 0 y lambda 2 igual a 1. Esos son los valores propios. ¿Se entiende? O sea, haciendo como un review, ya entonces, lo que tenemos que ir haciendo, ¿cierto? Cuando nos piden el polinomio característico, hacer un determinante, ¿cierto? Transcribo el polinomio que me están pidiendo, le resto en este caso una identidad, que en vez de poner unos voy a poner lambdas, ¿cierto? Lo cual aquí nos dio eso la resta y lo meto dentro de un determinante. Este determinante lo tengo que igualar a 0. Y se supone que al igual como lo hacemos, lo hemos hecho en otros casos, ¿cierto? Por ejemplo, el caso anterior, cuando igualábamos según una condición, ¿cierto? Que decíamos que si el sistema era distinto de 0, ¿cierto? Y no daban condiciones, acá es casi lo mismo. Es decir, en este caso yo utilicé la columna, utilicé el método de Laplace, ¿cierto? Desarrollé el determinante y al final lo igualé a 0 con el fin de obtener los valores de lambda, que es como si fuese un X, ¿cierto? ¿Y cuánto nos da, por ejemplo, que el primer lambda sea igual a 0, ¿cierto? Y el otro lambda si es igual a 1. Y eso va a ser conocido como los valores propios. Hasta ahora se va entendiendo, chicos, gente de ingeniería comercial. Alex, Dime. en eso de el doble paréntesis que había con los mismos términos, ese de lambda igual a 1 podría decirse como multiplicidad algebraica si es que se hacía como separado los paréntesis o no. Sí. O sea, es que como les decía, en este caso, o sea, acá ustedes pueden utilizar el método que ustedes quieran, no hay como algo establecido. Por ejemplo, acá yo podría haber, en vez de haber hecho esto, podría haber desarrollado
como el elemento de aquí, como la multiplicación 1 por 1, y después lo multiplicaba por menos lambda, y si me equivoco hubiese dado como una expresión larguita, pero cuadrática, y hubiesen llegado a lo mismo, que es 0 y 1. Entonces no es necesario, pero se podía poner que era multiplicidad algebraica 2 con el lambda igual a 1, ¿no? Sí, espera, déjame. Mm. Ah, sí, sí, se podría. Yo creo que sí. Tendría que dar una vuelta Vale. para ver lo de la multiplicidad. Ya, El ya, tiempo que ya. no escuchaba ese término, y me acuerdo que lo... Vamos ahora entonces, ya teniendo los valores propios, ¿ya? Ahora tenemos que empezar a trabajar lo que van a ser los vectores propios, que este es un poquito más de trabajo, o sea, depende del ejercicio. Y vamos a ver. Entonces, cuando nosotros se acuerdan que yo les dije el polinomio característico es como la parte que está dentro, en este caso, de aquí. Es decir, sin tomar en cuenta como los palitos del determinante. Ese es lo que nosotros conocemos en este caso como polinomio característico. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es ver los casos cuando lambda es cada uno de los lambda que nos dio. Por ejemplo, acá vamos a partir viendo cuando lambda, ¿cierto? Es igual, en este caso dijimos a 0, que es lambda 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros acá, chiquillos? Vamos a trabajar con un sistema de ecuaciones, ¿ya? Donde vamos a trabajar porque la idea acá es encontrar bases, ¿ya? Te digan, ¿cómo encontrar bases? Vamos a encontrar bases. 0, 0, 0, cierro paréntesis. Siempre es igual a 0, el conjunto de soluciones va a ser 0. Y ustedes dirán, ¿qué va a ser el elemento que va acá en el sistema de ecuaciones? Va a ser reemplazar el valor de lambda, ¿ya? Que encontramos aquí, en esta parte de acá. Es decir, por ejemplo, si nuestro valor, voy a transcribirlo acá para que quede más clarito. Por ejemplo, acá era menos lambda, ¿cierto? 0, 0. Después era 0, 1 menos lambda, 0, 1, 0, 1 menos lambda. ¿Ya? Entonces ahora ustedes tienen que reemplazar ese valor en este caso, ¿cierto? Del 0 en el polinomio característico e ir transcribiendo los valores a esta parte de acá. Y siempre igualado con una columna, en este caso, bueno, no, más que igualado con la columna de solución igual a 0, 0, porque vamos a buscar condiciones. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, si el menos lambda igual a 0, porque recuerden que acá estamos utilizando el lambda cuando igual a 0, ¿qué va a ocurrir? Que va a seguir siendo 0. Lo mismo acá va a ser una columna de 0. Luego acá va a ser 0. Acá cambia un poquito, porque sería 1 menos, me quedó feísimo ahí, pero espero que se entienda. Eso es un 1 menos lambda, ¿ya? Entonces, aquí estamos diciendo 1 menos, y el lambda estamos diciendo que es 0, entonces va a ser 1 menos 0, que va a ser en este caso 1, después acá va a ser 0, después acá va a ser 1, 0, y acá lo mismo, ¿cierto? 1 menos 0, que va a ser en este caso 1, ¿sí? Miren, idealmente este ejercicio en particular es un ejercicio que no hay que trabajar, es que en realidad no hay que trabajarlo mucho por lo general, pero por ejemplo acá llegamos a esta condición. Si por ejemplo por a veces motivo nosotros lo que tenemos que hacer es como traspasar esto ahora, una vez que lo tenemos de esta forma bonita, pasarlo como si fuese columna X, columna Y, columna Z, y empezar a ver a qué son las igualdades que nos van dando, y esas van a ser conocidas como condiciones. A veces implica tener que trabajar un poco, digamos, este sistema, por ejemplo, aplicar alguna operación elemental para ir tratando de eliminar algunos elementos. Pero en este caso, por ejemplo, en particular, si se dan cuenta de lo que está siendo como, digamos, hagamos una traducción de lo que tenemos. Recuerden que esta es como la columna X, esta es la Y, esta es la Z. Si se dan cuenta, ¿qué me está diciendo esto? Que Z es igual a 0. ¿Se entiende por qué? Porque ahí hay un 1Z, ¿cierto? Acá están 0 y estamos igualándolo a 0. Por ejemplo, ¿qué me está diciendo esta? Lo mismo, entonces, ¿para qué la voy a volver a transcribir? Porque le voy a sacar condiciones de este sistema. Y, por ejemplo, esta, ¿qué me está diciendo? Que el I es igual a 0. ¿Se entiende, chiquillos? Ya, bacán. Bacán, bacán. Entonces, las condiciones, no sé si eso les recuerda un poco a base, por eso les decía que todo esto se entrelazaba. Entonces, lo que nosotros vamos a decir ahora, porque la idea de encontrar los vectores siempre son de 3x3, porque, o sea, de R3, perdón, porque estas matrices, como son de 3x3, usa vectores de R3. Entonces, vamos a ir acá. Vamos a decir acá. Por lo tanto,
este caso nosotros teníamos x y z, lo vamos a definir como un vector R3, que si yo le aplico las condiciones que encontré, por ejemplo, decíamos que x no teníamos condición para x, pero sí teníamos condición que el y iba a ser 0 y el z iba a ser 0. Entonces ahora, ¿qué tenía que hacer yo cuando buscaba bases? Simplificar, perdón, factorizar por el elemento que estuviese, que en este caso va a ser solamente x porque no hay otra letrita, y eso va a ser igual a 1,00. Y esto que encontramos aquí, esto va a conocerse como, ya no hay que probar si es linealmente independiente. Espérenme. Ah, ya. Espérense, que alguien me decía que en la 1, S1 en la Z es posible. A mí me decían que la matriz debía ser una matriz de identidad. Es que te decían que era una matriz de identidad porque en este caso a veces ocurre, por eso les decía, en este caso a veces ocurre, como hay otro ejercicio de polinomio característico, que da muchos números. Po. Este caso es bonito porque el polinomio es 0, 0, 0, 1, 0, pero claro, hay veces, hay casos que te dan cosas feas. Entonces, por eso les decía que, claro, a veces hay que trabajarlo hasta llegar como la identidad, como que hace acá un 1, acá un 1, acá un 1. ¿Por qué? Porque al momento de sacar las condiciones va a ser mucho más simple decir, no sé, pues por ejemplo acá el x2 igual a, no sé, 0, ¿cachai? Es por eso. No, en este caso no importa no eliminar ese 1. O sea, podríamos eliminarlo, claro que sí, pero no va a afectar en nada. Por ejemplo, yo podría aplicar acá la operación elemental si quisiese, por ejemplo, la fila, voy a multiplicar por -1, no sé, la fila 3 y se la agrego a la 1. Y claro, va a eliminarse ese, ¿cierto? Pero si te das cuenta, va a ser lo mismo de dejarlo o no dejarlo, porque va a seguir siendo la misma condición, digamos, porque es la misma condición que está replicada solamente. Entonces, volviendo acá, decíamos que vamos a tener vectores R3 siempre. Vamos a igualar esto según las condiciones que encontramos. El y dijimos que igual a 0, el z igual a 0, y por lo tanto esto es como buscar base. Por lo tanto ahora factorizo por el elemento común, que en este caso es el x, por lo tanto va a ser x igual a 1, 0, 0, 0. Y este va a ser conocido, como en este caso, como nuestro vector propio número 1. No es necesario buscar ni linealmente independiente ni una de esas cosas ya. Entonces nuestro vector propio número 1 va a ser 1, 0, 0. Ahí estaría el primer vector propio. Luego, dijimos esto es cuando el lambda igual a 0. Veamos ahora cuando el lambda, ¿cierto? Ahora es igual a otra condición, nos decía que el lambda era igual a 1, ¿cierto? Ahora, cuando el lambda igual a 1, hay que reemplazar, al igual que en el caso anterior, vamos a poner acá columna de soluciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá va a cambiar un poquito. Por ejemplo, acá vamos a tener, aquí va a ser -1, ¿cierto? Entonces vamos transcribiendo -1, 0, 0. Por ejemplo, acá va a ser 0, acá sería en este caso 1 menos lambda, que el lambda es 1, entonces va a ser 1 menos 1, va a ser 0, 0, ¿cierto? Acá después va a ser 0, ¿cierto? Porque es la misma réplica, 0, y acá dejamos 1. Entonces, claro, si uno ve esto, dice que shit es esto, ¿cierto? De hecho, no, si se dan cuenta, no podemos trabajar ninguna, aunque quisiéramos dejarlo como entidad imposible, ¿cierto? Ah, sí, 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 hay que escribirlo como conjunto generador. Sí, 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 tiene toda la razón. Así, porque es como, es generador, ¿ya? Como porque aún no compramos linealmente independiente, pero porque aquí no es como base que tenemos que probar si es linealmente independiente, pero claro, como dice el compañero, sí, hay que escribirlo así como generador, como con los jingo que le digo yo. Entonces, en este caso, si nosotros vemos la condición, ¿cómo sería la condición? Si se dan cuenta, sería, en este caso, menos x más z igual a 0, que la saco de la primera fila. Dense cuenta, porque acá esto es equivalente a decir menos x, acá no hay y, ¿cierto? Y el 1 viene de el z, y lo estoy igualando a 0. ¿Se entiende? Bacán. Entonces, si trabajo un poco esta condición, dejo el z acá, paso el x,
Z igual a X, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ¿qué voy a tener acá? Como recuerden siempre, vectores de R3, X igual a Z. Aplico las condiciones, el X va a ser igual a Z, así que lo dejo como Z. El Y no tengo condición. Y dijimos que X igual a Z, así que lo dejo todo en función. O sea, puedo dejarlo todo en función de Z o todo en función de X, ahí es cosa de gusto, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, esto es lo mismo que digamos X y X. Vamos a llegar al mismo vector propio, ¿ya? Ahí es cosa de ustedes, como lo quieren dejar. Por lo tanto, ahora si simplifico, por ejemplo, acá puedo simplificar por el Z, perdón, factorizo, va a ser 1, 0, 1 más el I, que en este caso va a ser 0, 1, 0. Y claro, estos van a ser nuestros vectores propios en este caso, o sea, nuestros vectores propios, entiéndase nuestro vector 2, que va a ser en este caso 1, 0, 1, y nuestro vector propio 3, que vamos a decir que va a ser en este caso 0, 1, 0. Y ese sería el resultado del ejercicio. O sea, para escribirlo de hecho como respuesta, una forma como para ponerlo más ordenadito, aunque ya según yo debe tener puntaje. Ponerlo así como, por lo tanto, para lambda igual a 0, tenemos acá el generador de vector propio 1, 0, 0. Y para lambda igual a 1, vamos a tener el vector en este caso 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Se entiende? Lo noto bastante tímido. Sí, pero igual como que el profe no nos hizo ni un ejercicio así, como en clase. Quedé como, oh, Chuta. ¿Qué, profe? el mismísimo, ¿cómo se llama? Andrades. Ah, Entonces quedé así como, no está difícil, así que no es, no, no no. es tan terrible, pues, pero igual como que, Que la no ataque, sé, no. O sea, de hecho yo le pregunté a él y él mismo que entrara esto. Pero bueno. Ya, dice, ¿cómo se escribiría si en una columna aparece cada fila? Ya, verá, vamos a ver un caso para mostrarles que tengo en las pautas de cómo funciona en ese caso, ¿ya? Para mostrarles qué ocurre, porque se tendría que hacerle un ejercicio todo. No me gusta hacer suposición aquí porque como que se confunden más. ¿Que lambda cuando es igual a 0? No solamente, o sea, lo del lambda igual a 0, ¿cómo cuando lambda igual a 0? Sí, hay muchas preguntas, déjenme ir por partes. Cuando z igual a 0. ¿Por qué? ¿De dónde llegamos a esto? ¿Me están preguntando? No sé qué me están preguntando. Ideal si prenden el micrófono. Ya, pero bueno, alguien me parece que le entendí que preguntaba ¿de dónde salieron estos? De estos es como buscar bases, ya es factorizar el elemento. En este caso, como dijimos que la condición z igual a x, z y z, y factorizamos por los elementos que contiene el vector. Por ejemplo, primero parte con z, entonces aquí viene, por eso ponemos un 1 porque corresponde a ese z, 0 porque aquí no hay z en esa posición, y acá luego un z porque hay un z. Después por eso más i porque acá no hay i, por eso ponemos un 0, pero acá sí hay un i, por eso ponemos un 1, y acá un 0 porque ahí no hay i. ¿Ya? Y eso se conocen como los vectores propios, al igual que como pasó acá. ¿Ya? Déjenme ver si encuentro, como estamos en esta línea de hacer este ejercicio así, para mostrarles, tengo uno de pauta obviamente, ¿ya? A ver si tengo alguno, polinomio característico. A veces, por ejemplo, según los profes, ya me acuerdo que a mí me pasó un año que, por ejemplo, los profes solo pedían
valores propios, o a veces solamente polinomio característico, no más que eso. Ya depende como del ejercicio. Coronamos. Ya, miren, acá tengo uno. El ejercicio fue que... Ya, déjenme proyectárselo. Voy a dejar de compartir mi pantalla para mostrar el ejercicio. Para que vean, por igual, para que vean cómo funciona esto cuando hay como... No está tan bonito el polinomio característico como en este caso. Ya, por ejemplo, ya. Este ejercicio sí, ignoren un poco como esta parte de acá, porque era como media capciosa la primera parte, pero era porque había que formar varias matrices, pero da lo mismo. Céntrense en esto, ¿no? Este es nuestro polinomio característico, el A, ¿ya? Entonces, como les decía yo, acá lo que hicieron fue buscar el polinomio característico. Es decir, en este caso, como lo hicimos nosotros, ponen la matriz, ¿cierto? Bueno, acá lo que hacen, multiplican eso así por un lambda antes. Yo me adelanto a eso y lo pongo de una como puro lambda. Se resta, ¿cierto? Y siempre es igual a 0, ya como lo hicimos nosotros. Entonces, si se dan cuenta acá, en este caso en particular, ya hicieron la operatoria de igualando el determinante igual a 0, ¿cierto? Y llegaron a los valores. Es decir, en este caso llegaron a los valores que iba a ser 4 menos 2 menos 2, que en este caso como se repite el menos 2, va a ser solamente 4 y menos 2. No vamos a escribir dos veces el resultado. Ya, este D ignórenlo porque era como parte del enunciado de una información que solicitaba. Entonces, ahora lo que hicimos nosotros, ya encontramos acá los valores propios, serían estos. Ya, ojo, serían esos valores propios. Y luego entonces ahora que tenemos que decir, buscamos los vectores propios, es decir, reemplazar los valores en este caso de lambda, ¿ya? Cuando vale 4, ¿ya? Que es lo que nosotros hacíamos en este caso, que en este caso acá lo hacen como por paso, ¿ya? Pero es lo mismo que hicimos nosotros de reemplazar cuando reemplazamos en este, el valor de, en este caso sería de 4, entonces sería ahí como 1 menos 4 menos 3, 1 menos 4 menos 3 menos 2 menos 4 sería menos 6, que si me equivoco, se cuenta lo mismo, es el vector. Y lo pasan como un sistema de ecuación en este caso, o alguno hay que operarlo, pero en este caso, si se dan cuenta, lo pasan de una como un sistema de ecuaciones nomás. Ya, por ejemplo, acá, si se dan cuenta, sería menos 3x más 3y igual a 0. Siempre es igual a 0. Después acá sería 3x menos 3y igual a 0. Y el último sería menos 6z igual a 0. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? En este caso solamente consistió en trabajar con las condiciones que llegaron. A veces, por eso dicen algunos, hay que trabajar como la identidad, o en otras veces, usted no es necesario trabajarlo como identidad, pueden sacar las ecuaciones que se generan de aquí y empezar a jugar con ellas. Por ejemplo, acá lo que yo veo a simple vista es que trabajaron, en este caso, si me encuentro... claro, pueden, si, por ejemplo, acá si se dan cuenta, si yo paso el menos 3x, paso al otro lado, sumando el menos 3y, ¿cierto? ¿Qué va a ocurrir? A ver si acá puedo escribir o no. A ver. No sé si puedo escribir. No, parece que no puedo. No sé qué hice. Ya, por ejemplo, acá es como que pasaron el menos 3x. Qué feo. Pero va a ser igual. No, alcanza el espacio, estoy haciendo pero pasan al otro lado, en este caso, por ejemplo, el menos 3x, pasan al otro lado el menos 3y restando. Entonces, si se dan cuenta, ahí puedo cancelar esos 3 y me va a quedar x es igual a y, que es la condición que llegaron ahí. Y por ejemplo, acá que hicieron con el menos 6z igual a 0, el menos 6 lo pasaron al otro lado dividiendo y por eso quedan que z es igual a 0. Entonces, claro, como les decía yo, acá lo trabajan como columna. Yo lo trabajo siempre como vector horizontal, da lo mismo eso. Entonces, claro, acá lo que hacen, no definen eso así primero como x y z, solamente reemplazan de una. Se supone que el x va a ser igual a y, entonces por eso reemplazan acá x, 0. Entonces, claro, al momento de reemplazar el vector propio, va a ser solamente factorizarlo por x, que en este caso ahí lo factorizaron por x, va a ser 1, 1, 0. Por eso, por lo tanto, acá el vector 1 va a ser 1, 1, 0. Sí, siempre va a ser con respecto a una matriz. Por ejemplo, después, ahí está el primer vector propio, cuando vale menos 2, hicieron el reemplazo, aquí en la matriz, cuando vale menos 2, y lo mismo, sacaron las condiciones, 3x más 3y, después 3x más 3y, era la misma condición. Entonces, ¿qué hicieron? Jugaron con la condición. Pasaron, por ejemplo, acá, al otro lado restando, es como que si hubiesen dicho ya, acá tengo 3x, a ver si me queda algo, y paso al otro lado restando menos 3y.
Entonces, ¿qué hacen? Puedo anular en este caso el 3, si este 3 lo paso al otro lado dividiendo, me va a quedar lo que queda acá, x igual a menos y. Entonces, con esa condición que hicieron, claro, todos los x lo reemplazaron por menos y. Entonces, por ejemplo, este x de acá lo reemplazamos por menos y, el y va a seguir siendo y y el z va a seguir siendo z. Entonces, al momento de factorizar, acá factorizaron por i, que sería menos 1, 1, 0, y por el z, que sería 0, 0, 1, porque solamente abajo tiene posición de z, y ese serían los vectores, en este caso, propios. Esos. Y bueno, y acá, bueno, el enunciado, no les quiero explicar esto porque en realidad el enunciado era como el ejercicio jugaba un poco con estas condiciones, pero en realidad eso era. ¿Se entiende un poquito más? Dice, pero si ese 3 no hubiera sido el mismo en la columna. Si ese 3 no hubiese sido el mismo. No, pues ahí hay que trabajar las condiciones hasta tratar de expresar algo similar. ¿Ya? Es que en cada caso hipotético es diferente para la persona que me pregunté por interno. ¿Se entiende lo polinomio característico? Según yo no es difícil. Ay, todo digo, según yo no es difícil, pero creo yo que si le dan una vueltita más, yo de hecho ya les subí en el drive que le he compartido todo el rato. Voy a volver a compartirlo aprovechando el spam. Subí pautas ya para que revisen ejercicios y creo que ahí también van ejercicios de polinomio característico para que si quieren repasar esta materia. ¿Ya, chiquillos? ¿Alguna duda para continuar y ya pasar a transformaciones lineales? Por el tiempo yo creo que vamos a el de transformaciones lineales de matriz, ¿no? Respóndanme, por favor. Háganme con el dedo, aunque sea que no tienen duda. Sí, también nos pasaron transformaciones isomórficas. ¿Les pasaron isomorfismo? O sea, sí, eso es. Aparte Nah. en el temario sale eso. Autovalores y autovectores también. No, pero eso, autovalores y autovectores, ya, eso es esto por si acaso. Valores propios es autovalores. Vector propio son autovectores, por si acaso. Hoy transformación en... ¿Cómo fue? Isomorfo. Isomórficas. ¿O no? Isomórficas, sí. Sí, los casos cuando era epiyectiva, inyectiva. Eso nunca lo había visto que lo pasaron en lineal así. Ay, hola. Isomorfismo. Déjame de volar. No, al profe que le pregunté no me dijo que es isomorfismo que he hecho con... Entonces voy a escribir vector propio, lo mismo que... Pero piénsenlo como propio, de ahí viene el autovectores. Valor propio es autovalores. Autovalores. Ya. Ya, dicen que... No, sí, yo creo que lo de isomorfismo lo mencionaron porque, de hecho, oh, qué raro. Isomorfismo yo lo veía como en... Para mate 3 de conta. Ya, voy a seguir con el siguiente para no quedarnos estancados en eso. La verdad que yo había traído un ejercicio del de matriz y yo creo que no lo pueden ver, pero lo voy a subir en la pauta, pero en realidad, ahora que lo pienso, no creo que entre mucho ese ejercicio de matriz, porque es como muy control 2. Sí. Pero por si acaso igual se lo puedo subir. Vamos a quedarnos con este último, que es la transformación para calcular ker, null, imagen y rango. ¿Ya? Ah, y lo otro igual, voy a aprovechar, porque si no después se me olvida, aprovechando porque después se van yendo. A ver. Pantalla 2. Ya, denme un segundo. Quiero mostrarle una cosita. Momento de break. Esto no es análisis de la oferta. Déjenme cambiar mi drive. Programa listo, conectemos. Qué triste. Material. Oye, este está viendo todas mis cosas. Ayudantía. Ya. Este le creo que el link que siempre les... No, este. Ahí tengo las demás de 3. Ya, este es el link que yo siempre les comparto, si no me equivoco. Sí, este link, de hecho, ustedes cuando abren el link que les he compartido todo el rato, les va a llevar a este. Tienen que abrir álgebra lineal. Ya. Acá está el material de la PEP2, la guía que estamos utilizando ahora. Ya. Y como también acá están las PEP pasadas. Después subí muchas PEP pasadas, así que tienen harto material ahí para ponerle, bueno, ya, durante el día.
Otra cosa igual importante, por si tienen dudas, acá yo tengo una ayudantía que dice Matemáticas 3 CPA, que en álgebra, o sea, en contabilidad, mate 3 álgebra lineal. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo explicaciones, videos explicando esta materia. Ya, transformación lineal, de hecho, tengo uno ahí como que explico solo transformaciones lineales, varios tipos de transformaciones lineales que si no hemos visto, ya, obviamente aquí la pauta se ve feísimo, pero hay varios que por si quieren estudiar, ¿ya? Eso era el aviso publicitario. Y bueno, ahí también hay guía y qué sé yo, pero eso. Y bueno, y después, les voy a mandar igual después al final, en Mateo 2, la ayudantía de Mateo 2, les voy a compartir aquí esta carpeta de matemáticas 3 en GECO, porque no se me entrenó a ser ayudante, así que para que tengan ahí el respaldo presencial. Ya, ahora, sin más preámbulos, vamos al último ejercicio para después que vayan a comer. Imagino que todos tenemos que hacer varias PEPs. Vamos a trabajar un ejercicio bien completito de lo que abarca transformación lineal, ¿ya? Este es como el típico, siempre el típico de PEP y que se repitió en la PEP del semestre pasado, pero como ustedes siempre experimentan, no sé por qué. Esperemos que esta vez no, ¿ya? Entonces, vamos a tener el siguiente ejercicio que es, siempre cuando nosotros tenemos una transformación lineal, tenemos que ver lo que nos están pidiendo. En este caso, tenemos la CAT, la transformación lineal, que transformación lineal en este caso nos dice que vamos a tener una matriz de, o sea, perdón, un vector R3 o una matriz cuadrada, ¿cierto? De 2 por 2 en lo real. Entonces nos dice use una base, determine una base para el KERT y calcule también el null. Entonces, siempre el primer paso aquí es, según lo que nos dice que se va a convertir esta transformación, que en este caso la transformación, ahí está, ¿cierto? Tenemos que igualarla siempre a una matriz de la misma dimensión nula para poder llegar a condiciones que tienen que cumplirse. Siempre ese es el procedimiento, según el contexto de la transformación. Es decir, recuerden que esto es como si fuese el dominio, ¿ya? Y este es como el recorrido, ya para que lo tengan clarito. Siempre sigue como esa lógica. Entonces, como les decía, la matriz del recorrido, es decir, a dónde va a llegar la transformación, la M2, ¿cierto? Voy a igualar. En este caso va a ser las condiciones X menos Y, 0, 0, 2Y menos Z. Y les dije siempre hay que igualarlo a una matriz nula de la misma dimensión. ¿Cuál es el objetivo de esto? Encontrar condiciones, ¿cierto? ¿Qué condiciones vamos a encontrar? Por ejemplo, obviamente estas que son 0, ¿cierto? Esta y esta. Chao. Chao, ¿cierto? No sirve de nada. Pero la primera, por ejemplo, vamos a tener acá X menos Y igual a 0, que va a ser lo mismo que llamo X igual a Y. Condición bonita, bonita. Luego tenemos la siguiente, por ejemplo, vamos a tener la de 2y, oye, me quedó feo, 2y menos z igual a 0, por lo tanto 2y va a ser igual a z, ¿cierto? Va a ser el otro lado sumándonos. Tenemos ya las condiciones bonitas. Entonces ahora tenemos que es muy parecido a lo que hicimos recién en autovectores, es prácticamente lo mismo. Entonces vamos a tener acá x y z, y ahora voy a igualar según las condiciones. Por ejemplo, obviamente acá nos conviene dejarlo todo en función de qué letrita. A ver si van cachando. A ver qué le dijo. Y puede ser. Claro, la I, ¿cierto? Porque en este caso hicimos que el X va a ser igual a I, después la I va a ser la I, y el Z que va a ser igual a 2I. Obviamente nos conviene siempre dejarlo en función del que se repita más. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Factorizar por el elemento en común, que en este caso todos tienen I, entonces acá va a ser un 1, un 1, un 2. Esto se conoce como el KERT solito, que es lo que nosotros también en base le decimos como el conjunto generador, y que lo vamos a poner aquí. Es decir, esto es el KERT, pero cuando a mí me dicen encuentre una base para el KERT, cambia la cosa porque ahí tengo que comprobar, ¿cierto? Si ese conjunto generador es linealmente independiente, es decir, hacer este pasito, decir, determino sea, no sé, pues, alfa perteneciente a los reales, ¿cierto? Y voy a... ¡Ay, qué me quedó feo eso! Y voy a multiplicar, ¿cierto? Por el vector, y si se cumple esto para que sea linealmente independiente, ¿cierto? Se va a cumplir, lo voy a igualar a un vector, en este caso la misma dimensión, siempre un vector nulo, y comprobar si igual a 0. Aquí ya es simple decir alfa por 1 alfa, y eso va a ser igual al primer elemento, ya se comprobó de una, ¿cierto?
Es decir, alfa igual a 0, por lo tanto es lineal. Se me olvida sacar la función geométrica, gente, linealmente independiente. Por lo tanto, ahora, ¿qué puedo decir? Que es base, ¿cierto? Entonces, la base del KERT, ¿cierto? ¿A qué va a ser equivalente? Va a ser a 1, 1, 2. Y, por ejemplo, si yo les pregunto ahora, a ver si alguien ha visto las clases, ¿qué es el null? Ya, el núcleo, bien. ¿Y qué me La dice el núcleo? dimensión. Bien, bien. Ahí la Paulina está atenta. Pone atención a la clase. Entonces, el null, ¿cierto? Es lo mismo que, o núcleo, ¿cierto? Es lo mismo que estemos hablando nosotros de la dimensión. Y acá la dimensión, ¿cuánto va a ser? ¿Cuántos vectores componen la base? 1. Uno. Por lo tanto, va a ser 1. Ya tenemos la primera parte lista. Oye, Alex, ¿puedes subir un poco? Me faltó copiar una parte del enunciado. no. Ahí sí. Ya. Gracias. Don Diego Jorquera. Todos los Jorquera para mí son mis primos. Ahí saltitas. Gracias, Alex. De nada. No caché lo del alfa ya. Lo del alfa es que tenemos que comprobar que la base, para que sea linealmente independiente, tiene que comprobarse que nosotros al generar un vector, que este fue el vector que nosotros, o sea, perdón, todo el rato mal, un escalar, el escalar en este caso es alfa, que pertenece a los reales, que nosotros al multiplicarlo por el vector que estamos diciendo que es como, en este caso, el, digamos, el candidato a ser base, que en este caso es 1, 1, 2, sea igual a 0, y por eso siempre se iguala a 0, 0, 0. Entonces, por ejemplo, acá sigo alfa por 1, alfa, y eso va a ser igual a 0. Después, como si hubiese seguido alfa por 1, después nuevamente, por ejemplo, si hubiese hecho con este alfa por 1 igual a 0, se vuelve a comprobar. Alfa por 2 igual a 0, se vuelve a comprobar. ¿Ya? Pero solamente nos quedamos con la primera, porque ya con la primera podemos decir de una que es linealmente independiente. Siempre se hace eso. Por ejemplo, si son más de un vector, se comprueba lo mismo, o sea, que genera otro diferente, eso sí, ya no es solo alfa, sino que después puede ser alfa, beta, gamma, lambda. Por ejemplo, el otro es como el beta, después gamma, ya. Ahí cosas de ustedes. Omega, omega. Si tú quieres. Ah, nada que ver. Fue la ola. Ya, entonces vamos con el siguiente. Ya, entonces ahora cuando nosotros llegamos a esta parte de acá, ahora nos piden a nosotros determinar la imagen y calcule el rango. El rango. ¿Qué va a ser la imagen? Ah, sí, vos, sí, ahora vamos a ver un caso cuando no es linealmente independiente. Siempre pasa eso, sí, por lo general, siempre con la imagen y el rango ocurren los casos donde no es linealmente independiente. Entonces, cuando nosotros queremos saber la imagen, ya para, y calcule el rango, la imagen, la base para la imagen, tenemos que nosotros trabajar con las bases canónicas del vector. Ah, no, con el KER, o sea, es que puede pasar, sí, pero yo no he visto nunca ningún caso que con el KER no sea linealmente independiente, desde mi experiencia, al menos. De los varios ejercicios que he visto, rara vez. No recuerdo al menos ahora uno particular. Entonces, volviendo, para calcular la imagen, la base para la imagen, tenemos que trabajar con las bases canónicas de R3. ¿Por qué R3? Porque desde ahí parte la transformación, que en este caso sería 1, 0, 1, ¿cierto? 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Y tenemos que ver qué nos da la transformación de esos elementos, es decir, cuando yo veo la transformación, ¿cuánto me da 1, 0, 0? Que es decir, que ustedes, por ejemplo, acá voy a transcribir las condiciones para acá, para no estar subiendo todo el rato. Las condiciones eran en este caso x menos y, 0, 0 y menos z. Ya, para los que van viendo. Eso significa que, por ejemplo, ustedes acá reemplacen, o sea, esto es lo que nos está diciendo que este es x, por si acaso, este es y, este es z. Entonces, por ejemplo, el momento de reemplazar, acá sería el x es 1, ¿cierto? El y es 0, 1 menos 0 va a ser en este caso 1, ¿cierto? Es decir, ustedes reemplazan en las condiciones, sí, se puede obtener con el, alguien me pregunta si el rango, sí se puede obtener con el teorema de la dimensión. De hecho, también nos va a servir en este caso, porque nos vamos a dar cuenta que cuando lleguemos a la imagen, algo nos sobra, ¿ya? Volviendo, entonces, decíamos acá, en teoría es reemplazar según las condiciones con las bases canónicas lo que nos va dando. Por ejemplo, acá, la primera base canónica es 1, 0, 0. Entonces, ustedes, según las condiciones que tenemos acá, ir reemplazando. Por ejemplo, acá sería x menos y, que sería 1 menos 0. Eso igual a 1. Después acá sería 0, 0. Después acá sería 2i menos z,
que si se dan cuenta el i vale 0 acá, entonces va a ser 2 por 0, 0, menos el z que es 0, 0, 0. Luego vamos a buscar la otra base canónica que es 0, 1, 0. Y es lo mismo. Ahora eso sí vamos a encontrarnos con otros valores. Por ejemplo, vamos a encontrarnos con los valores para cuando el i es igual a 1. Por ejemplo, acá sería el x, ¿cierto? Nuestro x acá, recuerden que este es x, este es y, este es z. Entonces, por ejemplo, acá estaríamos diciendo 0, porque el x vale 0 acá, menos el i, y el i es 1. 0 menos 1 va a ser en este caso menos 1. Luego, ¿qué vamos a tener nosotros? Bueno, después va a ser 0, ¿cierto? Acá va a ser 0. Después 2i menos z, que va a ser lo mismo que digamos en este caso 2i, que va a ser 2 por 1, ¿cierto? Porque ahí está el i, 2 por 1, 2, menos z que es 0. Entonces va a ser 2 menos 0, 2. ¿Me van siguiendo? Veo los dedos, por favor. Veo los dedos arriba. Ah, ya vale. Para esas 3 personas que me han expuesto los dedos todo el rato, les agradezco. 0, 0, 1. Aquí ya no nos queda tanto espacio, pero hacen igual. Con 0, 0, 1 va a darnos 0, 0, 0, menos 1. ¿Ya? Ahí ya cacharon la lógica para no. Pero ir reemplazándolo. Esto que encontramos acá va a ser la imagen, pero sin, digamos, el generador de la imagen, es decir, la imagen solita, ¿no? Es como el KERT, pero aún no es base de, digamos, no es la base de la imagen. Es decir, vamos a hacerlo como un conjunto generador y vamos a escribir las matrices que nos dio al reemplazar con las bases canónicas. Es decir, la primera 1, 0, 0, después acá menos 1, 0, 0, 2, y después la última que era 0, 0, 0, menos 1. Es decir, ahí están en este caso, el generador de la imagen, o decir, mejor dicho, la imagen como tal. Entonces ahora, lo mismo que decíamos delante, si yo quiero decir que esta es la base de la imagen, ¿qué tengo que decir? Tengo que multiplicar por escalares cada una de estas matrices y comprobar si es linealmente independiente, es decir, igualándolo a 0. Si acá vamos a multiplicar por alfa, 1, 0, 0, más, en este caso, más beta, menos 1, 0, 0, 2, más gamma, 0, 0, menos 1. Y esto tiene que ser igual en este caso a la matriz nula, 0, 0. Como en el caso anterior, utilizamos el vector nulo de la dimensión acá en la matriz. Entonces, por ejemplo, si ustedes se ponen a trabajar aquí, alfa por 1, alfa, beta por menos 1, menos beta. Acá no existe gamma, así que alfa menos beta igual. Bueno, después acá nos vamos a poner acá porque ahí hay puro 0, entonces no tiene sentido. Lo mismo acá, puro 0, ¿para qué lo vamos a escribir? Pero si tenemos, por ejemplo, a ver, alfa por 0 no está, pero acá beta por 2, 2 beta, ¿cierto? Y acá más gamma por menos 1, menos gamma, igual a 0. Que de hecho, si trabajamos estas condiciones, vamos a tener que alfa es igual a beta y que 2 beta es igual a gamma, pero compruebo yo que es linealmente independiente. ¿Compruebo que alfa, beta y gamma son igual a 0? No, ¿cierto? Porque no. Entonces, acá, ¿qué vamos a decir? Ah, aquí hay un drama. Acá es lineal, ¿cierto? Lineal dependiente. Y también no tendría sentido que fuese esto, porque claro, como alguien decía por ahí, el teorema del rango, en este caso el teorema nos dice que nosotros vamos a tener acá la dimensión va a ser según el vector original. Nuestro vector original es 3. Y esto tiene que ser igual, la dimensión, porque es R3, tiene que ser igual a el null más el rango, que recuerden que el null viene de la base del KERT, es decir, la dimensión de la base del KERT, y el rango viene de la base, en este caso, de la imagen. Entonces, mi null delante me dio 1. Por lo tanto, por descarte, ¿cuánto tendría que ser el rango, chiquillo? Sí o sí tiene que ser 2. Que en este caso, si nos damos cuenta cuántas matrices nos estaba dando, solamente, nos estaba dando 3. O sea, ahí ya tenemos un indicio. Entonces podemos decir, algo está mal acá. Bueno, y que sea linealmente dependiente significa que, y esto se lo expliqué la otra vez, es que tenemos que eliminar una matriz, una de las 3, porque una de esas nos está generando el conflicto para comprobar que es linealmente independiente. Y esto se hace al ojo, ya, ojo, al ojo, no es como hacer un procedimiento en particular. A simple vista, ¿quién me dice cuál de las 3 es la que me está generando el conflicto para comprobar yo y decir que es linealmente independiente? La del medio puede ser, ¿o no? La del medio, Como que se ve correcto. fea. Sí, es la del medio.
Esperen que está leyendo algo. Ya, por lo tanto, ¿qué vamos a tener nosotros acá? Como decía, bueno, la de al medio, porque se dan cuenta, si yo eliminara la de al medio, es decir, por ejemplo, que no existiese esta, tendría que comprobar alfa y gamma, y ahí se puede comprobar rapidito que alfa por 1, ¿cierto? Le igual a 0, porque en el gamma no hay posición ahí, y después, por ejemplo, el gamma sería menos gamma igual a 0, comprobaría el tiro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar la del medio. Entonces, ¿cuál va a ser la imagen acá? Por lo tanto, ahora vamos a decir la base, ¿cierto? De nuestra, en este caso, nuestra imagen. Va a ser igual en este caso. Abro siempre llavecitas para hablar de imagen. Y escribo, por ejemplo, en este caso el primero. Ya no voy a escribir el segundo. Pero sí voy a escribir la tercera. ¿Cierto? ¿Y cuánto sería el rango de la imagen en este caso? Es decir, la dimensión de la imagen, ¿cuánto sería? 2. ¿Cierto? Y ahí, claro, y ahí sí se comprobaría el teorema del rango. Por eso a veces cuando yo les digo la imagen, cuando hablamos de imagen solita, es el conjunto generador. Y puede, como en este caso, puede cambiar cuando llegamos a base de la imagen, ¿cierto? Porque como en este caso, la base de la imagen se da en cuenta el conjunto generador eran 3. Pero cuando yo compruebo la imagen, llegaron solamente 2 al final del ejercicio. Si elimináis la última, sí, sí se podría igual. No, con la última, pero es que la última te quedaría alfa, no sé, pues sería alfa más menos beta, y no se te comprobaría, pues, que el alfa igual. Ah, sí, sí, podría comprobar, porque diría que el beta, 2 beta, después sería igual. Sí, en realidad cualquiera de la que ustedes quieran se puede eliminar, pero la idea es comprobar el teorema del rango, que tienen que ser las dos. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, alguna consulta? Veo sus deditos arriba, si es que entienden. Hay una copa de vino ahí. Wine class. Epa, me motivé. Ya. Sí, siempre hay que dejarlo linealmente independiente. Nunca linealmente dependiente. A no ser que les pidan la imagen. Pues si les piden. Hay ejercicios, yo me acuerdo que he visto que les piden solo la imagen. Sin decirles base de la imagen, porque eso igual tienen que leer bien. Si les piden una base de la imagen, tienen que hacerlo. Algún día un carrete. Cuando se acabe primero esta semana tormentosa, hablamos de carretear. ¿Y qué es DIM? DIM es la dimensión. Es que lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de base, hablamos de dimensión, pero en este caso estamos hablando de transformación lineal, es lo mismo, solamente que le cambian el nombre. Por ejemplo, la dimensión de la base del KERT es el null. La dimensión de la base de la imagen es el rango. Esas son las diferencias solamente. Ya, chiquillos. Entonces estaríamos bien con esto. El último ejercicio se lo voy a subir. Ya tengo la pauta hecha, así que lo voy a subir. De hecho, a ver si la tengo acá. La pauta parece, ¿no? No la tengo. Así. Sí, sí. Bueno, aquí tenía la pauta hecha, así que el último ejercicio no creo que entre en ejercicio, sí está bien. Aparte estaba súper largo, de hecho me arrepentí después cuando lo vi. Bueno, pero en realidad era trabajar la ecuación matricial, ¿ya? Pero no creo que entre algo así. Oh, gracias a las personas. Gracias a alguien que ahí me puso un agradecimiento. Eso, chiquillos, bueno, la verdad que nada, pues un gusto poder ayudarlos. Creo que, bueno, el viernes todavía nos queda, jueves nos queda una ayudantía más de mate, pero no, agradecido, chiquillos, de poder haberlo ayudado a álgebra lineal este semestre. La verdad, igual yo que picaba al principio que quería ser ayudante lineal, porque es el ramo que yo partí siendo ayudante, pues entonces uno siempre quiere el primer amor. Pero no, de verdad, agradecido con ustedes que vienen las ayudantías, pues, ya que la verdad que yo sé que estos ramos ojalá que los pasen todos, porque en lo personal ya estamos al último, yo siempre cuento esto al último. Yo me eché álgebra lineal en la primera vez y lo pasé a la segunda. Después de la segunda vez, ahí ya me hice crack en todas las mates y en lineal, pero tuve que echármelo primero para poder aprender. Así que para que no les digan nunca que no se puede
que no les digan nunca que no se puede ser ayudante sin echarse un ramo. Así que eso, chiquillos, ¿ya? Cualquier duda, cualquier consulta, estamos hablando. Algunos tienen mi número. Si no, pesco el Instagram que tengo de ayudantía, háblenme al personal con confianza nomás, no hay problema, ¿ya? Eh, para Mate 3, yo les recomiendo a la profe Francisca Jiménez, si quieren aprender, ¿ya? Si quieren aprender, Francisca Jiménez. José González, si quieren pasar rápido. Pero yo lo vi con José González, lo tomé con la expectativa de que deja pasar a los 3-7, así que ese era mi fe en Mate 3. Pero eso, Mauricio Bravo no lo conozco mucho el profe, no me gustaba mucho a mí, con mis compañeros no le gustaba, entonces no puedo hablar mucho de él. Naval Villarro creo que no es muy reconocido. Naval Villarro yo diría y corre. Y estadística había los profes, la verdad, como les dije a todos, son todos los profes buenos. O sea, no hay una excepción, pero Rolly Buchoni un poco más pesadito, ¿ya? Más exigente, pero no, tampoco es que explique mal, todos explican bien. Yo lo di presencial con Montserrat Soto, Lau, y online lo di con Lepe, que hay diferencia. Y la verdad que las dos son amigas y explican las dos súper bien. Como también hay otra profe que igual es súper buena. La verdad que agradecer que en estadística hay profes buenos, ¿ya? Y en presencial cambia mucho diferente. Así que eso, chiquillos. No, escucha, en Mate 3, la verdad que hay un NN, pero yo le pregunté al profe y a él todavía no le dicen nada. Si en caso que el profe fuese, yo le avisaría ahí. Pero de igual manera, no sé, pues yo cuando estábamos presencial, yo hacía ayudantía solidaria igual, así que no se preocupen por eso. Como le dije, igual está el respaldo de mi ayudantía y todas esas cosas, ¿ya? Y en presencial, búsquenme en cualquier sala. Bueno, si es que lo alcanzo a tener en marketing uno también como ayudante, que ahí hago ayudantía, ya, este semestre. Así que eso, chiquillos. Y bueno, voy a estar haciendo